Hola, nuevamente aquí en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Soy el Villorio y desde este espacio comparto un sueño, el sueño que hicieron realidad las destacadas personalidades que nos visitan. Hoy tenemos el honor de recibir al profesor doctor Pascual Eduardo Alferillo, desde la bella provincia de San Juan. Toca muy de cerca a mis sentimientos esta visita, pues conocí a Pascual siendo un promisorio estudiante de Derecho que hoy ha alcanzado las más altas posiciones en esa noble profesión. Se recibió de abogado y notario en la Universidad de Córdoba, donde actualmente integra la Academia de Derecho, y se doctoró en Mendoza, en cuya Universidad de Champagnat es profesor emérito. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, se desempeña como camarista civil en San Juan, es autor de numerosos tratados y ensayos sobre temas jurídicos publicados acá y en el extranjero, muchos premiados. Imposible, realmente es imposible resumir ese inmenso currículum en el acotado espacio del que disponemos. Bienvenido, Pascual. Gracias por distinguirnos con tu presencia. La Muy por el primera, contrario, muy por sí, el contrario, querida Elvira, el honor es mío de tener la posibilidad de compartir contigo este espacio para hablar un poco de lo que nos ocurrió en la vida académica, en la vida profesional y en la vida misma. ay, gracias, gracias, muchísimas gracias. La primera pregunta que siempre hago es casi siempre la misma. Dice, ¿cómo se despertó en ti la vocación por el derecho? La verdad, confesar que muy chico, muy, pero muy chico, 8 años, yo Ah, dije, yo quiero ser abogado. no Quise me ser abogado a digas. los 8 años. Y realmente fue una vocación muy profunda la abogacía en mi ser. Tan es así que en segundo año yo yo, brillante, que dibujaba muy bien y que todas las mañanas nos traía a los compañeros tres. ¿Te acuerdas del Lindor Cova que sabía salir con un relato todos los días? Y hubo una profesora y nosotros llegamos a ver esos tres capitulitos chiquitos que él dibujaba. Era un dibujante extraordinario, es un dibujante extraordinario. Así Sí, que mi vinculación con el arte y la defensa es de muy chico, segundo año de secundario. sí. Y una profesora con la cual no prefiero no calificar, ya vive en paz, le rompió el cuaderno. Le rompió el Ah, cuaderno. Y yo me enojé muchísimo, me levanté, la paré, me enfrenté, le dije que había hecho muy mal lo que había hecho, que lo que le debía haber hecho era aconsejarlo que se fuera a una escuela de arte y no romperle el cuaderno porque no era propiedad de ella, era propiedad de todos nosotros, porque lo qué, traía para nosotros. qué poco Ese fue mi primer acto pedagógica. como abogado defensor de un dibujante animalista extraordinario. Hoy todavía muy bueno, muy bueno. El despertar de mi vocación fue siempre. Siempre tuve esa inquietud contra la injusticia desde chico. Le he visto, le he trabajado. Mi padre era delegado gremial y yo vivía jugando a las balitas en un sindicato. Así que he conocido lo que es toda esa experiencia y la recuerdo con cariño. Tengo amigos de aquella infancia que todavía nos recordamos cuando jugamos a las balitas en esos temas. Entonces, la abogacía, ya diría, nací abogado, nací abogado, Qué prácticamente. buena, qué buena. Así que fue un despertar muy temprano que por Sí, supuesto sí. tus padres alentaron.
porque vieron que era tu vocación, ¿no? Sí, es más, mi padre por allí tenía facilidad para hacerme incorporar en trabajos y yo 2 veces le dije que no. Y eso permitió que unos chicos ingenieros recién recibidos, él los pudiera colocar en ese trabajo que yo le dije que no, que yo quería ser abogado. Estaba muy clara Claro, mi vocación por la abogacía. Pero qué bueno, son bueno. las... Y lo fuiste. ¿Y qué abogado? Más allá de tus estudios de grado, que por supuesto llevaste brillantemente a cabo, ¿sentiste también muy tempranamente la necesidad de dedicarte a la literatura jurídico, en la que también te destacaste? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso que te llevó a ser uno de los tratadistas más importantes de nuestro país. Mira, el proceso se vincula con la elección que yo hice para cursar obligaciones. Yo la hice, yo quise cursar obligaciones con Luis Mosé Panés, nuestro común amigo, histórico común amigo. Sí, Y me sentaba en el primer asiento, admiraba al hombre. Y ahí, cuando terminaba en esa época, te estoy hablando del año 75, se daba en la Universidad de Córdoba con coloquios. Rendíamos 3 parciales y un coloquio al sí, sí, final. sí, Y bueno, cuando voy a rendir el coloquio, dijo, ¿quién quiere adelantar el coloquio? Yo fui uno de los que quiso adelantar la rendición del coloquio. sí, Y sí. de ahí empieza una historia, pero es una historia, no voy a decir irrespetuosa, pero media rara, distinta, porque cuando rindo el coloquio, me dice Luis al final, dice, estás entre 8 y 9. Le digo, qué bien, Luis, gracias. Le digo, ¿qué? ¿No te quería sacar el 10? Me dice. No, ¿por qué? Me dice, porque los de 8 y 9 saben pensar, en cambio los de 10 no. Y yo no sabía que Luis era un excelente perfeccionista Sí. del 10, del 10. Y realmente yo lo dije, mire, eso me se la salió naturalmente, pero a esa altura ya no me podía decir que no, porque ya me había invitado a cursar los coloquios. Luis tuvo una virtud muy grande que en el año 75 para el 76 armó los coloquios, 2 coloquios, uno de profesional y uno de Sí, estudiante, de los cuales, de esos coloquios, yo fui el de estudiante al principio, surgieron los profesores que hoy son titulares de cátedra en la Universidad de Córdoba, grandes profesores, claro. Pizarro, Pino, Malaquita, Zavala de González, Sí, excelente. Y en lo más chico íbamos dos, que lo destacamos más rápido, Ferreira Rubio y yo, y los que los destacamos más rápido ahí. Y bueno, cuando está ese coloquio, que era el tema de la mora, había comenzado con toda esa temática de la mora en me aquel entonces. acuerdo. Mm. Cuando él estaba explicando la mora del acreedor, yo le dije, no, no es así, pero esto se lo dije de instinto. Y ¿cómo te podría decir? Tengo muy fino el instinto jurídico, Ya lo muy fino. creo. Entonces le dije, no, esto es distinto. No podemos confundir la mora del acreedor con la con pago por consignación. Y me dice, bueno, la próxima clase la das vos. Así fue. Qué Y bueno. me pasé una semana estudiando. Y de eso fue notable el tema, porque fue notable el tema, porque después fue toda una novedad en el año 77. Pero el que arrancó con el tema fue esa discusión con Luis, que no, me hacía desde el abogado del diablo, por cierto, Luis, al estilo Sarmiento lo hacía, presionando al alumno para que expresara todo lo que podía Sí, expresar. sí. Todo eso de las ideas de sus alumnos, Luis. Y ahí en el año 76, cuando terminamos el seminario, en diciembre escribí por primera vez, es más, creo que te lo mandé alguna vez, escrito con viromesitas, no sabía escribir a Sí, máquina, cómo no, nada, lo tengo. trabajo. Lo Y me tengo dice, mirá, papá, guardado. llévalo y pasalo a máquina y mandámelo. Y así fue que nació mi primer trabajo jurídico entre segundo y tercer año.
Claro, Y el, ese, todavía no te habías recibido y ya no, estabas no, escribiendo. yo Eso es estaba escribiendo por fantástico, ahí. por eso lo quiero Y resaltar, ¿no? y la Cómo, vocación por escribir siempre la he tenido. Siempre claro, la tenía de chico. Hay una compañera de mi hermana que se acordaba que en escuela secundaria hubo una revista que se llamaba Semillita, y ella me dijo, porque yo ya no me acordaba, que un poema mío, no, no era poema, ¿te acuerdas que eran las composiciones que las hacía la maestra? composiciones que nos La daba así, composición de un tema, qué que una bueno. composición mía había sido publicada en esa revista Semillita. No la puedo encontrar luego esa revista, que fue directamente, diría, mi primera publicación. Pero vos sabés que hay una segunda publicación que yo lo hago el año siguiente, que Sí. no es conocida, pero está publicada en un Y top decime, 10. ¿qué pasó con esa primera publicación que hiciste? Con esa primera publicación pasó de todo lo que debía pasar. ¿Eh? Luis la Contámelo envió, porque lo conozco, pero me gusta que todos lo sepan. bueno, yo te lo voy a contar, yo lo voy a contar. Luis lo envió eh, a la revista Notarial de La Plata, donde tú eras la directora de la revista Notarial de La Plata. Fueron No, de 7 La Plata, trabajos no, de la provincia de Buenos de Aires. provincia de Buenos Aires, Mm, calle sí, 13, ahí en La Plata. sí, sí. Y, con, y fueron 7 trabajos que se presentaron. Primero, el orgullo de ser publicado. Ya eso era una... Hay amigos todavía tienen las dedicatorias de aquellas separatas. Mandaste 50 separatas Sí. en aquel entonces del trabajo. Ya me los entregó Luis, era una emoción. Gocé más eso que cuando me dieron el título. Con eso te digo todo. Fue una alegría, un estar distinto, muy fuerte. Y luego, ya eh, superando la expectativa, ganó el concurso Autores Nobles del año 77. Y en ese Autores Nobles fue junto a Chico y Ortiz de España, extranjero, y Luis Macé de España, argentino. Así que ganamos los tres. Yo en Autores Nobles, Chico y Ortiz en Autores extranjero, y Luis Macé de España en Doctrina, Autores doctrina argentina. Sí, Doctrina Argentina. realmente fue fantástico Y eso, ¿no? mira, te voy a dar los detalles, mira cómo fue el impactante. En Sí, el año 79 fuimos a recibir el no, título. el premio, si era en el 77 era el 78 la entrega de premio, al año No, setenta y siguiente nueve siempre. 79 pero no, pero ese año fue en el 79. Vos sabés Ah, que me acuerdo perfecto porque sí, primero, con mi primo de Buenos Aires, yo insistía en ir en micro y él insistía en ir en ferrocarril. Fuimos en ferrocarril y el ferrocarril atropelló una vaca y se paró el tren a mitad del camino. Tuve que pagar de Loma de Zamora un taxi que me salió más caro que el viaje de San Juan a Buenos Aires. Con eso te digo todo. sí. Pero llegué 5 minutos antes del acto. Y después, en la cena, apareció por primera vez la botellita esa, la botellita que era súper novedosa, la chiquita, la chiquita redondita con cuellito larguito, que apareció que era la top 10, era la súper novedad, así que mira, hasta ese detalle me acuerdo. Y lo más importante para mi vida fue que allí conocí y me hice muy amigo históricamente a dos grandes, fuera de Luis, que fue a Eduardo Zanoni, cuando aún caminaba bien, porque Sí, aún después bien, de... Sí, claro, en marzo del 80 tiene el accidente, sí, y al queridísimo Félix Trigo Represa, ¿cómo se llama? Ahí lo sí, conocí, estuvieron en el acto, departí sí, con ellos, sí, estuve con ellos, fantástico. así que fue memorable esa historia para mí, Sí. realmente. Yo no sé si vos sabés algo, que es lo siguiente, que fue la única vez que se otorgó el premio a una persona que no estaba recibida de abogada. Fue la única vez que se entregó a un estudiante, Bueno, porque si ah, bien eran autores noveles, eran autores que recién comenzaban. Es decir, yo creé esa sección en la revista porque me pareció que al lado de un doctrinario de derecho como era Luis Moza de Espané, Trigo Represas, Molinario y toda esa playa de grandes autores que tuvimos, tanto argentinos como extranjeros, no podía poner, pero que también le tenía que dar la oportunidad
a la gente que recién empezaba. Pero nunca se dio el caso hasta que vos lo ganaste, de que fuera una persona que todavía no era profesional. Así que fue doble, doble Mira, premio. vos sabés que esa posición fue consagrada en el año 83, 1983, en las jornadas Mercedina, Sí, que la comisión la dirigía Félix, te digo sorpresa, y ahí por primera vez se distinguió en una jornada entre mora del acreedor y pago por consignación. Y luego ya se hizo normal, Luis lo había sí, escrito un poquito, fue fácil, después ya no hubo problema. Pero sí, realmente eh, fue todo un acontecimiento. Que yo siempre digo que yo no le debo a la doctrina, yo le sigo debiendo porque me dio todo en el primer trabajo. La verdad que me dio todo lo que un doctrinario puede aspirar, me lo dio todo en el primer trabajo. qué Así que, bueno, fantástico, qué eh, fantástico. Vos, Pascual, has sido testigo privilegiado de grandes cambios en el derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia encontrarás vos entre la protección al derecho de la privacidad que consagra nuestra Constitución y la protección existente ahora en la era digital? ¿Qué diferencia encontrás? A ver. mira, una de las cosas que nos dejó Luis, que escribía siempre y hablaba siempre, era cambio social y derecho. Y yo en la calle Lavalle, en esos kiosquitos viejos, encontré hace mucho tiempo un libro de Sabatier, La Metamorfosis de Droit. Estaba en francés. Sí, Yo sí, al sí. francés lo leo, La Metamorfosis de Droit. Y, y el otro día he dado una conferencia sobre el tema en Perú, en los 40 años de una universidad de Perú sobre el tema. Y a mí me ha tocado vivir muy de cerca porque en el año Sí, 82 hicimos la primera jornada sanjuanina de Derecho Civil. sí, Y sí. toda la trova jurídica argentina vino a San Juan en eso. Y uno de los temas claves que conducía Eduardo Zanoni era cambiar, ya mirá la importancia que ya tenía, era cambiar la clasificación de los hijos. Hasta el Claro, 82 teníamos los hijos adulterinos, esposos, sacrílegos, esa fea clasificación que teníamos, y pasamos a los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. Ahí se da las bases doctrinarias para que después se transforme en ley. Ya en el 82 hablábamos de las consecuencias del divorcio. Por cierto, nos miraban feo, mucho, mucho nos miraban feo, pero ¿qué va a hacer? sí. Y también ya se comenzaba a hablar del tema de la inflación, todas esas cosas. Pero cuando la gente moderna empieza a hablar de los cambios, fundamentalmente en el derecho de familia, Ah, yo digo, esto empezó mucho antes, y lo trajo acá a San Juan la trova que era Eduardo Zanoni, un lúcido Danone, sí. que Gran de amigo. vanguardia, gran amigo y de vanguardia. Y, y el tema de la intimidad, cuando lo planteabas, me dejaste y me hizo recordar un caso que, ¿cómo te podría decir? Antes teníamos familias Un convergentes, leading case. que todos iban hacia adentro. La familia se cubría todos los errores que tenía y no los divulgaba. Y esto te lo digo por experiencia. En un caso que llevamos como juez, en una audiencia de conciliación, no encontramos la forma de conciliar. Separamos a los que estaban peleando y ahí uno de ellos dijo, mire, la real pelea viene porque él no es mi hermano, es mi sobrino, pero mi mamá lo anotó como hijo propio. El error o el desliz de la hija, la madre lo cubrió y no lo sacó hacia afuera. ¿Esto qué significa? Que la familia básicamente fue abriéndose hacia el exterior, hacia lo social, abrió sus puertas de sus casas. Exactamente. Entonces, ¿y qué? Porque empezamos a recordar dónde empieza la agresión a la intimidad. Empieza por la prensa escrita, la prensa oral de otrora. Y lo que sucede es que se mejoró la técnica
y ahora te ponen drones, te ponen esto, se te meten en el fondo de tu casa. Ha mejorado la técnica. Y la técnica es la técnica, pero los humanos, y diríamos chismosos, nos gusta esa prensa amarilla que entra a la casa, que Ah, va. Y después viene el otro tema, que nosotros mismos, a través, los sí, pusieron herramientas como son las redes sociales, y nosotros mismos abrimos nuestra intimidad y la expusimos tal cual. públicamente. Entonces, es un juego, no vamos a echarle la culpa a la técnica, sino que nosotros también No, también tenemos todos culpa. participamos de eso, ¿no? Ahora que Claro, vos porque queremos. estás hablando de este tema de la técnica, ¿considerás vos que los adelantos tecnológicos han contribuido a agilizar los procesos judiciales o introdujeron inconvenientes que conspiran contra la seguridad jurídica? En algún libro tuyo, vos hablas de eso, de este libro, casualmente. A ver. Ahí está, En responsabilidad este libro laboral. voy a leer, me voy a permitir leer algo que decís vos. Y vos decís, esto está escrito en el 2020, pero vos decís, en la actualidad se estudia seriamente la posibilidad de dirimir los conflictos sustituyendo a los abogados, árbitros y jueces por inteligencia artificial. Mirá vos qué premonitorio que sos, cómo te estás adelantando, ¿no? A tu propia Y época. es mucho más antes, es mucho antes lo hice. Si ahora con lo que te voy a contar. Sí, a ver. En el año 2006 Ah, se hizo un curso que Parada, creo que era el profesor que lo promocionaba. sí, Los pequeños detalles para mejorar la justicia y acelerar. No sé, la justicia tiene lo que Frank Kafka marcó, que es esa demora, diríamos, insoportable de la justicia que tiene. Desde Frank Kafka ya lo marcaba, con llanto, con dolor, con fuerza, con todo. ¿Para qué quiere la justicia abogados si se supone que hacen justicia? Decía. Y, y en el 2006 no fue casualidad, estudié cuánto era el proceso para dictar una sentencia en ajá. cámara, yo estaba en cámara. Y en una sentencia en cámara, el 70% del tiempo era buscar antecedentes. Esto no lo hemos dado cuenta. Te estoy hablando del 2006. Entonces, ¿qué hice en la cámara que yo dirigía, que yo componía? Comenzamos un proceso de primero de ordenar, de digitalizar nuestra propia jurisprudencia. La Claro, digitalizamos en el año 2006. Ni aparecía lo otro qué todavía. bueno. Y logramos hacer 6 libros. Yo escribí una vez la sentencia en profundidad y después ya tenía el antecedente escrito, porque cuando se repetía. Eso logró que nosotros, con el viejo sistema, mis compañeros también eran guapísimos, los dos compañeros que teníamos, es más, a veces pasaba la Sí. semana y no lo había saludado. Y llegaba el viernes, yo golpeaba al escritorio, che, ¿estás bien esta semana? Luego pasaba al revés. Eh, Tuviésemos al día, pero al día, cuando te Qué digo al día, bueno. pero sin tener informática. La computadora, y eso que la primero que introdujo una computadora a la cámara fui yo, y yo tenía un compañero que aún hacía las sentencias con lápiz en el año 96. Sí, sí, Te sí. escribía las sentencias con lápiz todavía. Tenía una capacidad de síntesis extraordinaria, pero escribía con lápiz. Todo esto lo he visto. ¿Qué ha sucedido? Y esto no es culpabilidad de nadie. Yo en esa calle Lavalle, que te da libros inéditos también, yo Sí. encontré un libro, La justicia en cambio se llamaba, y si te digo el nombre, quién lo escribió, vos sabés que nadie lo conoce ese libro, muy pocos lo conocen. Fue escrito por Elena Hayton, la ¿Por doctora quién? Elena ¿Por, Hayton. por quién me dijiste? La doctora Elena Hayton, ministro de la Corte, Ah, la ex Elena ministra de la Hayton de Corte, Nolasco. Sí, de Nolasco, sí, sí, la ex sí. ministra de la Corte. Sí, sí. Que ahí, todo lo que se ha hecho después es lo que dice ese libro. Es una copia muy fiel de la justicia norteamericana que la han traído a la Argentina y la han incorporado. ¿Qué pasa? Que nosotros los argentinos hay que diferenciar algunas cosas.
Y un detalle clave, que no podemos confundir derecho civil con derecho penal, y no podemos confundir una sentencia donde se resuelve un solo tema, culpable o inocente, donde hay una sentencia civil que tiene que resolver 30 subtemas, 30 subtemas. Entonces, no puedes confundir tampoco lo escritural con las audiencias orales. Claro, Y lo informático, que eso lleva y lo mucho tiempo. informático es más para escritural, es para Claro, escritural, claro, es más escritural que verbal. Entonces, cuando no se conoce, no se quiere distinguir esto, se confunden y se pueden llevar, por ejemplo, a errores, decir, presente el memorial de agravio y luego venga a informarlo en voce. ¿Para qué? claro. ¿Para qué? Si ya lo presentaste escrito. Entonces, son detalles. En ese trabajo que te digo que hice en el 2006, y yo fui el que cerré esa conferencia, ese ciclo, yo decía que la justicia tiene un problema complejo. No es fácil. Y no No, se puede solucionar un punto. La elección de los jueces, la elección del personal, la estructura, el presupuesto, un montón son de subtemas que convergen todo en una problemática. tal En cual. los últimos tiempos estuve escribiendo sobre la utopía de la independencia del Poder Judicial. Los jueces no son independientes, no son independientes, no deberían serlo. Debería tenerla. Hay que Bueno, trabajar en en el sistema. derecho siempre nos manejamos con el ser y el deber ser. ¿No? No, claro, Y acá es sí, lo que debería ser, porque yo creo que es de la más, independencia del Poder Judicial es la base de la democracia, la base de la república. debería ser, pero cuando vos vas a ver cómo se elige un juez, y te Sí, digo, sí, yo he ya lo compuesto sé, estuve de la 30 años en magistratura la en varias justicia. provincias. Hay parte, una porción política y una porción técnica. Tal No cual. son solamente técnicos los jueces, entonces no hay una independencia absoluta. No, no, como lo debería Y es haber. más, aun cuando fueran estrictamente técnicos, cada uno de nosotros tiene formada una ideología y esa ideología se explaya, se expresa en la sentencia. Entonces, es un fenómeno bastante complejo, Creo pero que, bueno, que estás en el Poder Judicial tenés que luchar por la neutralidad siempre, ¿no? Ser neutral. Pero claro, no es fácil. Yo no digo que sea hacer lo que no dice digo la que sea norma. fácil, pero No, bueno, no, es hacer lo que dice la norma. claro, La norma es la que manda, decide, pero existe la interpretación que te abre las puertas a muchas posibilidades paralelas, digamos, de una interpretación de esa misma norma. Pero es un tema complejo. es un Pero te digo un tema detalle, pero te digo un importante. detalle, por experiencia. De ese 2006 surgió que años posteriores, en viajes a Perú, me hice amigo de grandes jueces de Perú y fuimos los creadores, los socios fundadores de Justicia de Iberoamérica. Yo soy uno de Claro, los socios fundadores y ya se desarrolló muy grande, ya tiene un argentino como presidente y demás. Y he visto hace muy poco una universidad que se va a informatizar absolutamente todo, porque el futuro que viene en tribunales es la absoluta informatización. Entonces, el ayornamiento debe nacer desde las propias universidades para que se refleje con comodidad en los tribunales. tal cual. Ahora que has hablado de tu labor judicial muy bien, a mí me gustaría que también hablaras algo sobre la docencia, que es otra de tus pasiones, porque, bueno, en vos se da algo muy particular. De todas las proyecciones o formas de diversificarse que tiene el derecho, a todas las has cultivado, porque has sido tratadista, has sido juez, has sido fiscal de Estado adjunto, has sido, bueno, en la docencia yo creo que también ha sido una de tus grandes pasiones, ¿no es cierto? La docencia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Brevemente, porque se nos acaba el tiempo y yo quiero tratar otros temas. Rápidamente, 42 Sí, años de docente.
En el secundario, ¿Qué tal? en la universidad 36, en el secundario logré hacer lo que hacía en la universidad, Juan Luis, que escribiesen los chicos de tercer año monografías. Luego la decadencia de la universidad fue terrible. De escuela secundaria primero, fui profesor terciario, no universitario también, y después universitario. Sí que pasó por todos los niveles. Y la decadencia fue muy notable. No quiero hablarlo políticamente, yo siempre tenía un dicho, si los norteamericanos no te dicen nada es porque estamos equivocados. Si se quejan es porque vamos por un camino. Pero bueno, ese es un chiste que hacía yo. Pero nunca, la educación, no, nunca perdimos. ¿Sabe, Elvira, lo que hemos perdido? Lo que a vos y a mí nos gusta, la Sí, excelencia. Yo tengo un libro comprado sobre la excelencia y los argentinos hemos perdido la hemos vocación por la excelencia. perdido, eso sí, tenés razón. Qué lástima, Entonces, ¿no? la belleza, la excelencia, lo mejor, porque ¿sabes qué? Yo te voy a decir que diríamos, mi libro de cabecera, ¿sabes quién es? Sí, José, el ¿cuál es? Pepe Ingeniero. José Ingeniero, hacia una moral sin dogma, Ah, sí, una moral sin dogma. el hombre Fabuloso. mediocre, el hombre mediocre. Y qué Entonces yo actual cuando que está, ¿no? Qué actual, qué vigente. es vigente, es permanente. Es más, yo creería que debería ser libro de las escuelas, de Sí, lectura claro que sí, obligatoria. ya lo creo. Decime, Pascual, hablando de la excelencia se demuestra muchas veces en las academias, tanto acá como en Y, otros países. Yo me gustaría que para el gran público vos explicaras un poco qué es una academia, cuál es la misión, porque vos sos académico de Córdoba, y de San Juan, de Mendoza, de la región de Cuyo, de un montón de lugares que es el lugar máximo al que un profesional puede aspirar, porque se está sentando ahí una doctrina de, ya sea de medicina, de derecho o de cualquier otra te traigo disciplina. ahí a colación, ¿Cuál es la eh, misión, no? A ver, ¿cómo se ingresa a una academia? te ¿Mm? traigo primero a colación que fue Sarmiento años A, Sí, cuando la primera academia de medicina era en claro, Córdoba, donde claro. dijo, en los próximos años veré esta academia llena de mujeres. Lo Sí, anticipó, era un defensor de las mujeres, Sarmiento. sí, ¿Y qué es lo que es la academia? Se conocen más las academias de medicina que las academias de derecho. En Argentina hay dos grandes academias de derecho, la de Buenos Aires y la de Córdoba. La de Córdoba exacto. tuvo una impronta diferente a la de Buenos Aires. La de Buenos Aires fue más clásica y la de Córdoba comenzó a ser, generó mucho los académicos de números y los académicos correspondientes. No hay diferencia de cualidad entre uno y otro, sino de domicilio. Los de números son los que viven en Córdoba, Sí, porque están en academias, dirigen sí, academias, sí. controlan academias. Y los correspondientes son los que vivimos en el resto del país. Había un pacto de que no nombrar gente de Buenos Aires por parte de la Academia de Córdoba, que de último tiempo, no, era un pacto cerrado entre ellos, de último tiempo se ha abierto ese pacto y se nombra gente que vive en provincia o en capital federal, se la nombra academia Sí, como sí, corresponde. Eh, para el común de la gente, es la reunión, es una asociación de los máximos juristas que existen en el país. Para que tengas una idea de una conversación de dos grandes, uno le pregunta, ¿me podés dar el currículo vitae del que va a ser nombrado? Y le contesta el otro académico, si va a ser par con nosotros, debe tener un currículum vitae lo suficientemente público de nivel. y claro, Esa fue la, así esa fue es. la, eso Eso explica es un nivel máximo, ¿no? cuando te eligen, cuando te eligen académico, ellos porque considera que vos sos un par de ellos. Claro, Y a claro. partir de eso va haciendo una continuidad en ese sentido. Es la excelencia. Había un autor que decía, yo voy a poner mi currículo, soy académico, con eso es suficiente para explicar todo. Es lo máximo que puede Es lo esperar más, un es a ser lo que se académico refiere. y más de Córdoba.
A mí me encantaría que nos contaras, porque ya vamos llegando al término, algo de las otras actividades que sueles desenvolver y que son ajenas al derecho. Del derecho has hecho absolutamente todo. Ahora, también escribes poesía, pintas cuadros, te dedicas a la fotografía. Es evidente que tu espíritu inquieto está buscando siempre, permanentemente, nuevas formas de expresarse. ¿O me equivoco? No te equivocas para nada. No sé vivir tranquilo. El tema es que no sé vivir sin hacer nada. La verdad que no sé vivir sin hacer nada. Y la sensibilidad me llevó a muchas cosas. Desde muy joven, yo cuento por ahí, a mí me gustaba la talla Ah, y tallar, sí, pero sí. me lastimé feo las manos mal. Tengo cicatrices que algún día van a ver en las manos de aquellas tallas. Y de un momento decidí dejarla. Tengo tallas muy bonitas, muy bonitas. Y mi pueblo soñado es un pueblo de San Antonio, en Quito, que hay 4.000 talladores, hay un pueblo exquisito eso. Pero tomé la pintura como alternativa. Y en esa pintura, los que conocí a este grande hombre, al grandioso pintor Guayasamín, Osvaldo Guayasamín de Ecuador, y yo, el observador, le tomé un poco de la técnica distinta que él tenía, una técnica de espátula, y ese cuadro que te mandé, la foto de ese cuadro, Que tiene ahora más te voy a decir, relieve, ¿no? es fuerte, es Claro, muy fuerte, más estaba en un relieve. momento fuerte de mi vida, eh, y se llama Chernobyl, Miedo y Esperanza. Mira si fue premonitorio. Chernobyl, Miedo y Esperanza, Mm. publicado en el año 87. Yo lo presenté a ese y a otro cuadro que se llamaba Cinia, ese no me lo devolvieron, eh, y lo presenté en un concurso de 250, era o sea, de los que no teníamos profesorado, éramos porque nos gustaba, y ganó un profesor que había estado en Europa, y además, bueno, como sea, suelen ser los concursos a veces. Y a mí me seleccionaron, al que ganó, y a mí me seleccionaron los dos cuadros. Qué Fue lo más orgulloso. fantástico. Y muchos amigos que me conocían me dijeron, dale más a la pintura. Y la verdad que no por la vocación del derecho ha sido más fuerte que el de la pintura. Y la literatura, he escrito, y estaba recordando cuál fue mi primer escrito literato jurídico. Vos sabés que muy joven escribí algo que te va a sorprender porque no te lo he dicho nunca. Sí. Biografía de un robo. Es la angustia que sentía un señor que robó para llevarle comida a sus hijos. No me digas. Qué bueno. Durísimo, durísimo porque yo era el hombre Pero real. cuando, Muy real. pero le da de comer a los hijos. Pero bueno, Pascual, vos has cumplido todos tus sueños, todo lo que te has propuesto, dentro y fuera del derecho. Además, has formado una familia maravillosa, que no es poco decir, ¿no? Todo eso, complementar una cosa con la otra. De todos los sueños que has concebido y cumplido, ¿cuál te resultó más difícil de concretar? diríamos, todos tienen su cuota de sacrificio, Ah, sí, todos. eso es cierto. Pero el secreto es soñar, soñar, soñar. La palabra quimera no se nos puede perder nunca, porque los sueños de hoy son las realidades del mañana. Este es el tema que no lo podemos dejar. Hay que seguir soñando, hay que soñar la vida, hay que soñar la vida. Si nosotros no soñamos, no podemos aspirar a nada y a llevar a un buen puerto esta vida común, unitaria o como fuere. Si me preguntas qué soñé yo soñaba tener 7 hijos. No llegué a alcanzarlo, pero esos deseos de ser. ¿Cuál fue el más difícil? Creo que todavía está a punto de realizarse. Y te lo digo, a mí me gusta mucho estudiar la problemática de la mente en el ámbito jurídico. Un hombre que escuchó una conferencia mía lo despertó, me sacó una parte de lo que yo había dicho que yo ni me acordaba que lo había dicho. Es un libro que posiblemente Astrea lo saque en septiembre. Se llama La mala fe. Ah, la mala fe. Ujú. Bueno,
cambié toda la visión del derecho, Sí, sí, sí. dejar la Sos buena un fe, innovador en el la derecho. mala fe, un rebelde del derecho. Yo que escribí sobre la buena fe, No, si te cito en el libro, está citado, está eh, citado. eh, tuve, Y, tuve, tuve el honor de y que vos vos me sabés que, citaras. no, vos sabés que ya en más de un país, en otros países, la mala fe es lo que hay que estudiar. ¿Por qué? Porque es el factor de atribución del futuro. En Claro, la OMP, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el factor de atribución en todo lo intelectual es la mala fe. No necesito probar la exacto. intencionalidad. Muy Entonces, buena. ese es el sueño que se va a esperar. Pero el mensaje, si El mensaje algo, que le daría, sí, ¿qué sería a los seguir que quieren soñando, cumplir sus soñando, sueños? y si lo que quise ser, quizás ser un ejemplo a seguir. No darse por vencido. Porque uno tiene esperanza. Vos te acordarás de aquel libro tan famoso que todos los que estudiamos derecho lo hemos consultado, que era La lucha por el derecho, Sí, precisamente, de oye, Jering, y que en el acápite tiene una frase de Goethe que dice, solo merece la libertad y la vida el que día a día sabe conquistarlas. Y eso es lo que has hecho vos. es tratarlo, por lo menos. Sí, es la felicidad se construye, Se el bienestar construye, se construye, pero se construye con sueños. tal Somos un cual, país que no soñamos, nos tal hemos cual. olvidado de soñar grandezas. Esto que te decía, la pérdida de la calidad, eso nos ha llevado a mal. Hoy yo no quiero un cambalache, yo quiero una cosa seria. Bueno, querido, hemos llegado al término de esta charla, que es más que una entrevista, es una charla de amigos, que ha sido un honor enorme para este programa tenerte aquí. Y te comprometo para en una próxima oportunidad seguir hablando de todos estos temas tan maravillosos que solo pudimos abordar, digamos, muy superficialmente, porque claro, es mucho lo que has hecho y muy importante, pero bueno, por lo menos un pantallazo hemos tenido. Te agradezco tanto, ha sido muy enriquecedor, una clase magistral lo que has dado. No, sí, el alma del profesor no para una clase magistral, sino simplemente una experiencia de vida de alguien que soñó la vida y la luchó por conseguir. Nada más. Muchísimas Sencillo. gracias, Yo sé que, querido. ¿sabes qué me digo? Que yo soy un obrero del derecho. Trabajo todo el De derecho. lujo, de lujo. Bueno, Pascual, hasta la próxima. Hasta la próxima. Te mando un beso enorme. ¿m? Y Gracias por todo. gracias a vos. La No, agradecida soy yo. A todos ustedes, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta clase magistral de nuestro querido profesor, doctor Pascual Eduardo Alferillo. Hasta pronto, hasta la próxima.